Bueno, pues, a ver, esto es un jardín interesante, lo de los afectos, ¿no? A ver, yo creo que una buena, no sé si definición, pero una buena descripción de la afectividad sería un modo de percibir la realidad en el que esta se nos da como no indiferente. ¿Te parece bien? O sea, una forma de percibir la realidad en la cual se nos muestra que la realidad tiene algo que ver con nosotros, nos afecta. Y básicamente de dos maneras, en el sentido de que nos atrae o nos repugna. Esto, según Aristóteles, son los dos aspectos fundamentales, el amor y el odio. Bueno, los psicólogos suelen hacer distinciones muy complejas, pero como yo no soy psicólogo, ni yo pues yo me quedo con una distinción que a mí me parece bastante cardinal. Afectos más intensos, esto que realmente llamamos emociones, Santo Tomás llama pasiones, y afectos menos intensos, que podríamos llamar en general sentimientos. Quizá los primeros destacan por su carácter más o menos, digamos así, volcánicos, o sea, a veces surgen de forma inopinada, o sea, vienen, saben muy bien por qué o cómo vienen, pero vienen. Y generalmente, como dice Tomás de Aquino, también implicando una inmutación corporal. O sea, cuando uno está emocionado o apasionado, se le nota. Está rojo de ira. Mientras que los sentimientos, bueno, acepción muy genérica de eso, pues son más bien un poco más mortecinos, menos intensos, pero generalmente suelen ser más extensos en el tiempo. O sea, a una persona se le reconoce, yo creo, de una forma más profunda por los sentimientos habituales que tiene, por los arranques, los empoquidos ocasionales, que también pueden dar a conocer algo de una persona sin duda. A mí me parece que la reconocemos mejor por cuál es su, digamos, su estado habitual, no las reacciones así más públicas. En todo caso, a mí me parece, siguiendo a Aristóteles, pues que lo decisivo de los sentimientos es lo que nosotros hacemos con ellos. O sea, no tanto el cómo nos sintamos de una forma u otra, que eso dependerá en parte, pero no de todo de nosotros. Hay muchas veces que uno se siente bien o se siente a gusto y no sabe muy bien por qué. O al contrario, se siente mal o a disgusto y tampoco sabe cómo ni de dónde.
Hay veces que te presentan a una persona que no conocías de antes y ya de entrada te cae bien o te cae mal. Sí, cosa que te pones a preguntarte por qué y no tengo ninguna razón para que esta persona me caiga mal. En el fondo, en el sentir, somos en principio bastante pasivos. Es algo que nos pasa, más que algo que nosotros hacemos. Mientras que lo que sí hacemos, y ahí somos activos, es en la forma de reaccionar. Responder el sentimiento. Y creo que esto es muy interesante. Por ejemplo, desde el punto de vista educativo. A mí me parece que hay mucho discurso sobre este asunto, bueno, desde hace un tiempo no muy largo, pero vamos, es un discurso que ha ido organizando la discusión educativa, todo esto de un asunto afectivo y un asunto afectivo sexual. Pero a mí me parece que hay mucho que se dice en ese plano que está un poquito desenfocado. En el fondo se plantea la educación en este terreno pues, prácticamente como un adiestramiento para que la gente se exprese sin más lo que siente, sin ningún tipo de inhibición. Cosa que, bueno, no sé si quizá pueda tener una utilidad para algo. Pero a mí me parece que desde el punto de vista antropológico es muchísimo más decisivo lo que nosotros hacemos activamente que lo que nos pasa. Es que estamos normalmente pasivos. Y esto lo señala yo creo que con mucho acierto Aristóteles, en la política. Política, Aristóteles habla bastante de temas educativos. Y curiosamente, Aristóteles afronta esta cuestión, y la afronta bastante en serio. Se sabe que se suele decir que Aristóteles es un intelectualista, alguien que está preocupado solamente por el logos. Cosa que es verdad. O sea, Aristóteles da muchísima importancia a la inteligencia, no sé por qué. Pero también le da mucha importancia a esto. Cosa que a lo mejor alguien que vaya a hacer prejuicio de pensar que Aristóteles es un intelectualista y que no le da ninguna importancia a lo afectivo, pues les sorprenderá, por la política, leer que el principal objetivo de la educación, como dice, es que la gente tenga buenos sentimientos. Entendiendo por eso, y lo explica muy bien, sentimientos justos, o sea, sentimientos que hacen justicia a la realidad. Sentimientos, o sea, que lo bueno te parezca bien y lo malo te parezca mal. Que lo bueno te atraiga y lo malo te repugne. Pues eso es la seña de identidad, podemos decir, según Aristóteles, de una persona educada, una persona que ha madurado, una persona que ha logrado sentir con justicia. Él lo dice así. Entonces, pues parece que es una cosa bastante interesante, pero claro, ahí hace falta tener en cuenta también, pues claro, la razón, ¿no? El logos, que dirían los griegos, ¿no? Aristóteles, luego, creo que no está ni mucho menos en la línea de Platón, que pensaba que la parte intelectual del alma, como él decía, el logos,
pues tiene que ejercer un dominio prácticamente despótico sobre la parte real, la parte sensible y en concreto la parte afectiva. Y bueno, pues ahí está el famoso mito del carro alado, que le explica lo que se llama Fedro, que es una imagen muy plástica de cómo enciende Platón. La parte superior del alma tiene que imponerse despóticamente, ¿verdad? Pues como el auriga en tal, pues a veces tiene que refrenar, ¿no? Porque a veces tiene que pues, darle a la fusta, ¿verdad? Pues, y luego pues tener realmente un control pues efectivo porque los caballos pues la representación de Gastín, o sea, el deseo de bienes arduos, de bienes difíciles, de bienes que para lograrlos uno tiene que airarse, o sea, dar un golpe en la mesa, o sea, darle coraje. Mientras que el caballo negro, ¿verdad? Pues es un poco la representación del apetito concupiscible, o sea, del deseo de bienes fáciles, de bienes agradables. Estas dos tendencias, todos tenemos amplia experiencia de que a veces, no siempre, pero a veces están en conflicto. Son cosas difíciles que no nos agradan nada, o sea, que suponen un esfuerzo lograr y sin embargo queremos. Y otras veces, pues, cosas que nos agradan mucho y sin embargo no las queremos. Y a veces hay cosas que queremos y además también nos agradan, otras cosas que, aunque sería bueno que las quisiéramos, pues en el fondo. Bueno, evidentemente Aristóteles, el discípulo de Platón, conoce bien esta forma que Platón tenía de explicar las cosas, esta especie de conflicto de facultades, o así lo llamaba Kant. Der Streit der Fakultäten es el título de un libro de Kant, que habla sobre estas cosas. El conflicto de las facultades. Los cristianos, ¿verdad? Pues eso también lo saben muy bien, se han leído con Pablo. Toda esta idea que tiene San Pablo del hombre viejo, esa especie de lastre que todos llevamos a cuestas y que nos dificulta, a veces incluso nos puede impedir, ¿verdad? Pues, hacer lo que en el fondo queremos hacer. Eso es una experiencia que, bueno, que el cristianismo tiene recursos, digamos, para entenderla, aunque otras formas de sabiduría antigua, pues igual entendieron que dentro de nosotros pues existe ese tipo de fractura, ¿no? Que a veces hay tendencias que son opuestas y que secundar una, pues se pide secundar otra. No siempre. Es que hay veces que hay armonía en nuestros quereres, en nuestros apetitos. Esto, un niño muy pequeño, pues no tiene experiencia de eso. Para los niños muy pequeñitos, lo bueno es lo que les gusta, es lo que les encapricha, es lo que tal. Y lo malo, lo que les disgusta. Pero cuando una persona ya ha empezado a madurar, pues se da cuenta de que
ciertas formas de bien que son arduas, o sea, que exigen esfuerzo, que exigen abnegación, que exigen negarse uno a sí mismo, pues en el hombre viejo. O sea, decirle al hombre viejo que ganáis. El hombre viejo reclame sus derechos. Bueno, Aristóteles está mucho más en la línea de un dominio, podríamos decir, usando también un lenguaje de Platón, pero que Platón usaba para otras cosas. Un dominio no despótico, que tiene que ejercer la parte intelectual, la parte superior del alma, o sea, la parte tendencial. Pues Aristóteles piensa, pues la razón tiene que ejercer un dominio político, no despótico, sino político. Y de modo por eso un dominio respetuoso. Y haga uso de la fusta o del freno, ¿verdad? Pues como último recurso, podríamos decir. Que no sea el recurso habitual, que trate de dialogar. O dicho de otra manera, que trate, digamos, de convencer, esto es una forma metafórica, ¿verdad? Que trate de, digamos, de involucrar en su propio proyecto o en su propia senda también a los sentidos. O sea, lo ideal, creo que es, ya digo, un rasgo muy característico de una persona madura para Aristóteles, es que los sentimientos colaboren con inteligencia y con voluntad. O sea, con lo que en el fondo entendemos que ha de ser nuestra vida y con lo que en el fondo queremos que sea. Si además de entenderlo y quererlo, resulta que lo sentimos, resulta que eso afectivamente lo entrañamos, lo hacemos nuestro también, pues eso es lo ideal. Yo creo que a simple vista se da uno cuenta de que esto es una empresa ambiciosa, difícil, pero en el fondo es la empresa de la educación, según esto. Es cuestión de lograr la paideia, la formación de las personas. El sentimiento, por decirlo así, aporta el impulso, la fuerza. Pero es el logo, es la inteligencia, la que tiene que dar la dirección adecuada. Y en esto más o menos coincidiría con Platón, la que tiene que llevar los mandos, la que tiene que pilotar nuestra vida es la inteligencia, no son los sentimientos. Y mucho menos cuando se trata de sentimientos muy emotivos, o sea, muy pasionales, ¿no? Y dos, también cuando son muy intensos, pasiones no son, también lo menciona muy bien Aristóteles, y siglos después lo explicará extraordinariamente bien Santo Tomás de Aquino. No son ni buenos ni malos. Hombre, uno puede pensar así a priori que el amor es una cosa buena y el odio es una cosa mala. Usted. También hay un odio recto, o sea, odiar lo que es odioso, lo que es injusto, lo que es asqueroso, lo que es indigno. No puede ser digna una persona incapaz de indignarse ante lo que es indignante. Por lo tanto, hay una forma recta, hay una forma justa de odiar. Es odiar lo que es odioso. Y hay una forma injusta de amar, que es amar lo que es odioso. O sea que, mire usted, depende de pena. O sea,
de la pasión, del afecto, tal, sino del contenido y, lógicamente, de la dirección que le damos en cada caso. Lo que hace que una pasión sea buena. Yo tengo que reconocer que a mí Aristóteles me cae estupendamente bien como filósofo porque es un tipo con muchísimo sentido. Yo creo que, no sé qué dirá mi colega José María, pero... Y esto lo aprendí de mi maestro, bueno, más o menos también, Antonio Millán Ruiz, también maestro de José María, que hizo la tesis doctoral, o sea que seguro que le conocen casi mejor que yo. Pero él insistía mucho en esta cuestión, o sea, no se puede hacer filosofía solamente con sentido, pero es imposible hacerla bien en contra del sentido. Y a mí me parece que, o sea, que el genio del sentido común filosófico se llama Aristóteles. Y bueno, pues estas cosas que dicen, la verdad es que son bastante de sentido común. En el fondo lo que hace Aristóteles es elevar sabido lo consabido. O sea, tenerle un poco una atención teórica un poco más detenida, más detallada, más minuciosa, elevar a concepto, ¿verdad? Pues en el fondo cosas que yo creo que todos sabemos que bien hacer. Si uno se deja llevar, si uno asume como criterio de conducta siempre y en todo caso pues hacer aquello que se siente inclinado a hacer, pues eso algunas veces puede estar muy bien y otras veces puede ser un hueso verdaderamente inconsiderable. Yo alguna vez, y creo que las personas que me conocen no me tienen por alguien especialmente violento, pero tengo que reconocer que una vez, hace no mucho tiempo, he tenido ganas de retorcerle el pescuezo a alguien. Que me hizo una pirula, ¿verdad? Pues, conduciendo, tal. Una pirula, pero vamos, de manual. O sea, si hubiera habido ahí un guardia, tal, me hubiera metido un apriete, pero pues, absolutamente cosa. Y ciertamente en ese momento yo tenía muchas ganas de retorcerle el pescuezo, quizá no porque, pero desde luego de mentarle a toda su parentela. Y bueno, pues agradecí mucho a posteriori que o sea, haber tenido esas ganas, haberlas. O sea, el hecho que no, ¿no? Claro, luego además yo pensaba, pues, lo que pasa es que en ese momento no piensas mucho, pero no pensaba. Lo más probable es que este pobre desgraciado pues, sea igual que yo, pobre desgraciado, que como tantas veces me habrá ocurrido a mí, pues se ha despistado, o sea, ha tenido un despiste. Esto es, yo creo que estadísticamente lo más probable, que no lo haya hecho a mala uva, ¿no? Y estoy seguro de que, además, con esa persona, pues me hubiera tomado un café, ¿verdad? Pues plácidamente. En ese momento no, pero en cualquier otra ocasión. Seguro que pero claro, esto hay que pasar el momento de que es verdad que la pasión te puede cegar, o sea, te puede ofuscar mucho. Un deseo muy intenso, bueno, justamente por este carácter ambivalente que señala Aristóteles, pues una pasión puede ser muy lúcida. O sea, la pasión, digamos, del artista arrebatado por la musa en el momento de la inspiración genial, pues eso es una cosa fantástica.
y es pasión, es un sentimiento muy intenso, ¿no? Pero otras veces, pues, usted, pues, casos de cuestión, otras muchas, más bien te puede buscar, te puede oscurecer y te puede llevar a hacer lo que no quieres, y lo que sabes que no, más por activismo. Bueno, pues en ese sentido también Aristóteles pone mucho énfasis en subrayar esto. O sea que los mandos los tiene que llevar la entera. Aunque es muy importante que haya fuerza, o sea que realmente las cosas que entendemos y queremos, o sea, realmente no es para nada un ideal de persona educada, sino Aristóteles una persona apática, o sea, incapaz de apasionarse, incapaz de sentir afecto. O sea, ese que es más bien el ideal estoico, el ideal de ataraxia, como dicen los estoicos. La tranquilidad, la apatía, no, digamos, el no desear nada. Ni mucho ni poco, ¿no? Anular completamente tus deseos. Es el ideal que planteaban los estoicos, ¿no? Con un punto también sabio, ¿no? Porque, claro, ellos ven que cuanto más intensos son tus deseos, mayor es la conciencia que tienes de tus propias carencias, propia imperfección. Claro, desear algo, evidentemente, presupone carecer de eso. Bueno, puedes, una vez que lo tienes, puedes desear retenerlo. O sea, que la pasión no solamente se agota, digamos, en la tendencia hacia algo, sino puede ser una responsabilidad sobre de tenerlo. Pero en general, siempre el deseo, y sobre todo si es muy apasionado, delata pues esto, una forma de imperfección, una forma de inacabamiento humano. Pero habla en negativo del deseo, Aristóteles. No, los estoicos son los que piensan que justamente lo que hay que hacer es anular los deseos. Aristóteles de ninguna manera. Hay que desear. Y desde luego el ideal de una. El ideal ético para Aristóteles tiene mucho que ver con la virtud, como después. En el fondo, esto lo explica muy bien un profesor español que se llama Alfredo Cruz en un libro que se publicó en el 2015 que se llama Deseo y Verificación. Un libro extraordinario. Y explica muy bien esta idea que es de Aristóteles, aunque no es, no es muy frecuente, incluso los estudios sobre Aristóteles pues mencionarlo. Sin embargo, este señor destaca mucho. Para Aristóteles las virtudes, o sea, la forma moralmente buena de actuar, siempre se pueden definir, se pueden escribir como los puntos, si tienen ustedes asintóticos, completamente logradas, pero tendencias naturales. O sea, aquellos puntos a los que señalan nuestras tendencias naturales. O sea, en el fondo, la virtud es el punto álgido del deseo. Pero es un deseo que hay que verificar. O sea, que hay que autenticar. Porque hay que contrastar. Porque es muy fácil que nuestros deseos, justamente por ese conflicto de facultades del que habla Kant, y el que habla el propio Platón, y el que habla
San Pablo, ¿no? Pues es fácil que se pierda. Pero claro, las tendencias humanas naturales siempre son tendencias a la plenitud de la naturaleza. La naturaleza es, digamos, lo que cada cosa era un instrumento. Esto lo significa la palabra naturaleza. Natura, en latín, es una sustantivación, forma nominal de un verbo que es natum nascor. Nascor, en latín, el ponente, el participio pasivo es natum est, ha nacido. Pues naturaleza es lo que cada cosa era en su vida. Naturaleza es lo que cada cosa nació siempre. Pero en su nacedero, digamos, ya hay ciertas tendencias, ciertas orientaciones hacia la plenitud, digamos, hacia el acabamiento de ese ser. Pues justamente la virtud es la plenitud de nuestras tendencias. Pero, tal como lo explica este profesor, unas tendencias que han de ser contrastadas, que han de ser verificadas, porque, insisto, fácilmente pueden desviarse. Bueno, los cristianos tienen ahí, ¿verdad? Pues claro que un elemento muy interesante para entender la forma de desvío que es el pecado. Ciertamente una cosa muy misteriosa. Realmente es uno de los misterios más heavy que tiene la fe judío-cristiana. Admitir, digamos, que hay una torcedura natural, ¿no? En el origen mismo del ser humano, una desorientación, una perversión. Y además que está en los genes, ¿no? En la biología. O sea, esa desorientación, esa desviación. O sea, es un pecado que hemos cometido personalmente, pero que sin embargo, personalmente, todos los seres humanos, todos los que tolerarán, hemos de penar. No es poca cosa el asunto. Y sin embargo, yo creo que los cristianos entienden muy bien que dentro del misterio, lo que pasa muchas veces con los misterios cristianos, pues tienen algo de oscuridad, pero una vez que uno acepta ese misterio, se hacen luces verdaderamente infinitas, por ejemplo, sin las cuales, sin admitir la enseñanza judeo-cristiana sobre el pecado original, pues hay otras cosas que son patentes e innegables en la naturaleza humana que resultarían muchísimo más misteriosas que el propio pecado. Son todas estas cosas que menciona San Pablo en alguna de sus epístolas, ¿no? Ovidio también. Video meliora provoque, deteriora sequor, dice el tal Ovidio, latín. Veo lo bueno y lo apruebo. Video meliora, veo las cosas mejores, las apruebo. Deteriora sequor, pero luego sigo segundo lo peor. Lo que queremos y lo que deberíamos ser, sin embargo, que no nos da la gana. O sea, hay algo que entendemos perfectamente que deberíamos omitir, evitar, que es malo, sin embargo, nos tiran, nos traen, nos tientan.
sea, o el amor entre dos personas que se quieren muchísimo, mejor, pero bueno, pues a veces hay caricias que arañan sin querer, o sea, queriendo uno pues tener un detalle y además una persona a la que aprecia, ¿no? Sin quererlo, pues sale una arañazo. Esto nos pasa a todos. Bueno, pues cosas que realmente uno se sorprendería de que nos puedan pasar, pues, teniendo en cuenta ese dato, pues, no digo yo que encaje todo, pero encaja más. Entonces, en fin, esto, verificar nuestros deseos. Esto es una idea parece que muy interesante y es claramente esto. Bueno, ya digo que al final los sentimientos, también cuando son especialmente intensos, emociones o pasiones, pues son ambivalentes y son buenos, ¿verdad? Pues si su contenido es bueno y no si su contenido es bueno, obvio. Y en ese sentido, pues están llamados a ser pilotados, ¿no? O sea, no llevar los sentimientos, las riendas de nuestra vida, sino más bien nosotros conducirlos o reconducirlos por donde queremos que vayan. Esto te digo que es difícil. Bueno, eso es un tema también muy interesante, ¿no? También Platón decía aquello de que el amor conoce. O sea, cuando realmente amas, por ejemplo, a una persona y la amas intensamente, ese amor te impulsa a conocerla mejor. Evidentemente el amor, el afecto, el conocimiento son cosas bastante distintas. Esto es pero pueden ir de la mano, pueden colaborar. Y este es un poco el ideal que planteas. Aunque sea difícil, aunque sea un conocimiento sin amor es trivial. Y un amor sin conocimiento puede llegar a ser fanático. Pero esto es un poco la idea de... En griego hay una palabra que es enkrateia, que más o menos evoca una especie de dominio de punto político, no despótico. Dominio que consiste más o menos un poco en concertar o ajustar, algo parecido a lo que hace el director de una orquesta. Bueno, hay directores de orquestas que son auténticos tiranos, ¿sí? Pero en general, se dice de Frank Ryan, el antiguo, que les pegaban unos chorreos a los músicos. Increíble. Pero vamos, no se lo ocurriría. Bueno, para allá en el gran director. Pero yo creo que los mejores directores de orquesta en general eran tipos bastante buenos. O sea, tenían que decir cosas y cuando se hacían malas cosas, pues tenía que ponerlo de manifiesto y corregirlo. Pero es algo parecido. Algo parecido es un poco esta encrateia, ¿no? Una especie de autodominio que consiste en concertar
pues, todas nuestras tendencias, todas nuestras pasiones con la inteligencia y con la voluntad. Es lo contrario de la acrasia, ¿no? Es un poco pues, el desmán, ¿no? El desconcierto. Y cada uno, ¿verdad? Pues por su lado, y entonces pues, pasa lo que se describe en el Fedro Platón, ¿no? Pues el caballo negro va a por lo concupiscible y el caballo blanco a por lo irresistible, sin ningún tipo de dominio, sin ningún tipo de concierto de ajuste, pues, cuadrigas al campo. Sí. Bueno, eh, vamos a ver, ya entrando un poquito en la cuestión esto de las virtudes, ¿no? A mí me parece que Aristóteles es de los tipos que ha hablado más en serio sobre esto. No es ningún padre de la iglesia, por supuesto, como saben ustedes, un pagano precristiano, pero muy listo, listísimo. El tío más listo que ha producido el gremio filosófico sin lugar a dudas. Y la ética nicómaco es, yo creo que, bueno, es un tratado sobre la virtud, es una teoría de la virtud, y es un elenco, yo creo que bastante completo en las virtudes. A mí me parece que no está mejor, bueno, perdón, está bastante mejorado en la segunda parte de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. En nuestra opinión, eso es superior. Pero Tomás de Aquino tiene algunos datos más que esto. Pero en el fondo lo que hace Tomás de Aquino en la segunda parte de la Suma Teológica es casi un comentario ad pedem litere de la ética nicómaca. Bueno, no es ad pedem litere porque Tomás tiene, digamos, un libro que sí que es un comentario ad pedem litere, es un comentario a los libros del libro de la ética nicómaca. En esto de la Suma Teológica, pues no es un comentario literal, pero realmente sigue bastante el esquema de la ética nicómaca. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de Aristóteles, o sea, de ese libro de Aristóteles, es la descripción de una persona honesta. Una persona honesta es una persona eh, que se le puede describir porque está en el error teórico de pensar que yo no puedo cometer una deshonestidad. Eso es un error. Toda persona honesta puede cometer una deshonestidad. Toda persona leal puede cometer una deslealtad. Ningún ser humano, creo yo, a excepción de dos seres humanos, Jesucristo y su Madre Santísima, pero a excepción de esos dos, ningún ser humano es fiable al 100%, en mi modesta opinión. Sin embargo, la persona que es leal, es honesta, sí, esto no puede hacerlo. O sea, la representación de la deshonestidad se le hace no solamente repulsiva, por supuesto, eso lo rechaza, digamos, afectivamente.
sino que es equivalente a la representación de lo imposible. Claro, si tú analizas un poco en serio eso, pues eso es un error. La persona leal es difícil, es sumamente improbable que cometa una deslealtad, pero no es imposible. Sí, pues viene alguien, ¿verdad? Pues a extorsionarte, ¿verdad? Sí, pues, y te ponen una maleta llena de billetes de banco. Pues, ya, pues, no le doy a usted este dinero. Si usted me revela, ¿verdad? Pues cosas que sabe por confidencia, amigos y tal, que venga en exclusiva, no la publique. Pues, puede ser una tentación muy fuerte para una persona, aunque sea una persona leal. Puede ceder, bueno, pues, porque es que mantener miles de círculos de esto. Y sin embargo, a la persona leal se la reconoce precisamente por ese error teórico. No puedo hacerlo. Debería, bueno, lo que tendría que decir yo, esto no debo hacerlo. Pero claro, no deber hacer algo implica necesariamente poder hacerlo. Y sin embargo, él lo ve como imposible. Pues esto es un poco lo que produce la virtud. O sea, lo que produce la virtud es un acondicionamiento de tu vida en un modo de vivir. Incluye tanto modos de actuar como modos de pensar. Entonces hay virtudes tanto intelectuales, no éticos, como estéticas. Pero son modos de pensar y vivir, que, por decirlo así, le dan una estabilidad a nuestra conducta que la hace plenamente reconocible por nosotros. O sea, actuando de esa manera en la que estamos habituados, que son hábitos, pues efectivamente nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y nos encontramos a nosotros mismos y además nos encontramos a gusto. Hay una familiaridad semántica muy clara, ¿verdad? Entre la palabra hábito y la palabra habitáculos. Los hábitos hacen habitable, le dan habitabilidad a nuestra vida. Esto es una cosa que se llamaba Heidegger a propósito de la ambivalencia que en griego tiene la palabra ethos. Ethos. Esta palabra en griego se puede escribir de dos maneras. Con epsilon o con eta. Suena igual, bastante parecido, pero la grafía es distinta. Según se escriba con epsilon o con eta, significa una cosa u otra de estas que digo. Epsilon, ethos con epsilon es para mí simplemente la costumbre, hábito, como habitual. Pero si se escribe con eta, esa palabra griega significa casa. Casa, en algunos contextos también patria, pero en este caso el lugar de donde uno es, digamos, el lugar en el que nos reconocemos acogidos, nuestro sitio. Pasa algo parecido en latín con la palabra mos moris, que es ahora que nosotros traducimos como costumbre. Por el tema definitivo, moris también procede de la palabra morada. Tiene una mora. Bueno, pues la persona que tiene
hábitos, digamos, que tiene pautas relativamente estables de conducirse en su vida. Si la persona en su vida no todo es improvisaciones y bandazos, ¿no? Hoy me da por aquí, mañana vaya usted a saber por dónde. En el fondo, la persona que está en manos de su acrasía, digamos, de los sentimientos completamente sueltos o dispersos sin ningún pilotaje de reacción. Pues en el fondo ese es el imbécil. O sea, el imbécil en sentido el que no tiene baculum, baculum, o sea, el que no tiene apoyo o pues esto, arraigo en ningún sitio, ¿no? El holandés errante, famoso del mundo, que siempre es extranjero de sí mismo, el que necesita irse a la cochinchina, digamos, para encontrarse a sí mismo y ni siquiera ha sido. Siempre es un apátrida. Pues ese es un poco el sujeto amoral. Eso no, digamos, que no tiene hábitos virtuosos. Que no pilota su propia vida, sino que su vida se la pilota, pues eso. Lo que le pasa. Lo que pasa por fuera o lo que le pasa por dentro. Pero en el fondo siempre es alguien pasivo. Depende pues, de la temperatura ambiente. Bueno, pues si está soleado, pues entonces me encuentro a gusto. Si está nublado, pues o sea que también es evidente que a todos nos influye. Pero una cosa es que nos influya, y otra cosa es que condiciones, o que determinen, sea por su la temperatura exterior o el temperamento interior. A veces pues, la temperatura interior, pues, de acuerdo con esto, las cosas que nos pasan, lo que sentimos, pues es evidente que no podemos ser insensibles a lo que sentimos, por definición. Si lo sentimos, es que no somos insensibles. Pero una cosa es que lo sintamos, y otra cosa es que eso lleve los mandos de nuestra vida, es que eso pilote, digamos, que seamos, pues eso, como el famoso pobre Vicente este, ¿no? Que va siempre donde va la gente. Donde va la gente o donde le llevan, ¿verdad? Pues sus propias... Es una pregunta, o sea, no está tan relacionado con esto último, sino más con lo que ha dicho de la virtud, que decía, que da una estabilidad a nuestra conducta y que actúa de una manera en la que estamos habituados. Y nosotros nos reconocemos a nosotros mismos y nos encontramos a nosotros mismos y a gusto. ¿Qué pasa con lo que ven los demás? ¿Entran también dentro de la virtud o no entran dentro de la virtud? Para Aristóteles, por supuesto que sí. Es más, para Aristóteles la amistad es una virtud. Y la ética de Nicómaco dedica los últimos tres, bueno, podríamos llamar de capítulos, bueno, los dos últimos. Él lo llama libros, ¿no? Los dos últimos libros de la ética de Nicómaco están dedicados a la amistad. Pero entiende que eso es una virtud. Y realmente una persona que es incapaz de tener amigos es un auténtico desgraciado. Desde el punto de vista ético, no es real. O sea, aunque tenga todo el oro del mundo, no sé, no puedo pensar. Ahora que se acerca el niño de San Ildefonso y el gordo de tal, pues, la cosa que se ve, ¿no? Gente que le toca el gordo, pone ahí a regar con champán a diestro y siniestro, cosa que yo jamás he entendido. Era absurdo. Desperdiciar el champán de esa lamentable manera. Y además, es una guarrada, ¿no? Creo que y te rieguen con champán. Pero bueno, más o menos puedes comprender que, o sea, que
Pongámonos en el caso de alguien que diga, bueno, claro, si la gente se entera que me ha tocado el gordo, pues todo el mundo va a venir a pedirme dinero o favores o tal. Con lo cual me lo callo, me voy a una isla desierta ahí y me lo gasto yo todo solito. Es un ejemplo que pone Aristóteles. Pues o sea, aparentemente la persona agraciada por el gordo de la lotería, pero desde luego en realidad es el más desgraciado del mundo. Porque ningún bien, dice él, puede disfrutarse sin amigos. Un bien que lo disfrutas tú solito y te lo guardas para ti, se te pudre dentro. Es una desgracia, no es un bien. Y ahí también explica, ¿verdad? Pues el famoso tópico este del alter ego. O sea, el amigo realmente es como otro yo. Pero claro, yo no puedo tener amigos, o sea, gente que me tolere. Si yo para mí mismo soy intolerable, inaguantable. O sea, si yo soy alguien que va, como se suele decir tópicamente, aunque esto es un poco combinado, ¿sabes? Esto de mirarse al espejo. Bueno, no necesitar el espejo, peinarse, afectarse, o aficarse. Y el narcisismo y tal, pues, pero bueno, se dice tópicamente, es que no puedo retener la mirada del espejo sin salir petado de asco. No puedo irme a dormir, ¿verdad? Y reconciliarme con la almohada o conmigo mismo. Tal. Una persona que, porque no tiene virtud, resulta inaguantable para sí mismo, pues tampoco puede. O sea, hace falta que tengas tú un mínimo de amistad contigo mismo para que también otros puedan tenerla contigo. Y eso depende absolutamente de la virtud. Los amigos lo son en el bien, dice Aristóteles. En el mal no. En el mal pueden ser cómplices, pero no amigos. Lo que realmente une a las personas es la virtud. Y la conversación, que es otro tema que desarrollará sobre todo en la política. Él dice que o sea, lo que hacen los amigos y lo que les hace amigos es justamente tener temas de conversación por los que se interesan y sobre los que contrastan, o sea, sobre lo que discuten. Eso es fundamentalmente lo que hacen los amigos, discutir. Si yo estoy interesado por algo y me encuentro que en ese interés mío estoy acompañado por otra persona, eso me une mucho a esa persona. Ahí distingue Aristóteles el amor de amistad, del amor, digamos así, más bien pues, esponsal o conyugal, o del amor que se tienen los novios, tal. Personas enamoradas son dos personas que se miran a la cara. Ay, qué bien estoy contigo, qué linda eres, qué guapura. ¿Cómo te quiero? Pues ese tipo de cosas. Que dichas fuera de contexto resultan ridículas. Digamos que sin embargo, en contexto, pues. Los amigos generalmente no. Los amigos, eso lo explica, lo dice el famoso Saint-Exupéry en El Principito. Las personas son amigas no porque se miran mutuamente a la cara, sino porque miran ambas en la misma dirección. O sea, porque se interesan por algo, en ese interés coinciden
Y luego buscan espacios y tiempos, eso hay que currárselo. Amistad no es un sentimiento, esta es una praxis, es una acción. Y por eso puede ser virtud, que no es solamente un sentimiento. A veces, hombre, puede haber un sentimiento que sea, digamos, el viático inicial que conduzca a una amistad. Personas que te caen bien, personas que a lo mejor pues, le llaman los psicólogos la empatía, ¿no? Pero eso no basta. No basta que una persona te caiga bien para que seas bien. Es algo, la amistad que hay que hacer, no simplemente sentir, padecer. No pasa esto de que alguien te cae bien. Tienes que buscar argumentos, temas, asuntos de los que a ti te interesen, pues a ver cómo puedes coincidir en alguno de esos intereses tuyos con los intereses de esa persona y luego buscar espacio, tiempo para conversar, para discutir. Estoy pensando, ¿usted cree que Aristóteles lo puede leer cualquiera hoy y lo comprendería? Viene bien una introducción. No es una lectura muy fácil. Bueno, hay cosas y cosas. O sea, por ejemplo, la retórica de Aristóteles o la poética, creo que entender cualquiera, ¿no? Pero bueno, la metafísica, por ejemplo, es una obra bastante. La ética, la política es bastante sencilla. O sea, la ética a Nicómaco también se puede leer sin mucha dificultad. Pero yo, o sea, si uno no ha estudiado algo de filosofía o se ha sumado un poquito de Aristóteles, así sin anestesia puede resultar un poquito Lo digo Yo recomiendo mucho un estudio introductorio a las ediciones de la ética y de la política que tiene, bueno, ya va por no sé cuántas ediciones. Es muy curioso que la política de Aristóteles se reedita constantemente. No, es un libro que, piensen ustedes, lo antiguo que es, bueno, pues no para, por lo menos en castellano, no para de. Hay una edición muy buena del antiguo Instituto de Estudios Políticos, actualmente Centro de Estudios Constitucionales, que va por las 20 y tantas o 30 y tantas ediciones, y que tiene un prólogo muy largo, introducción, un estudio introductorio de Julián Marías. También la ética a Nicómaco está publicada por ese centro, igualmente con un estudio largo de Julián Marías. Creo que esos dos textos de Julián Marías a mí me parece que son extraordinarios para introducirse en esos dos libros, en la ética y la política. Yo lo recomiendo mucho. También se lo pregunto, perdóneme que le robe tiempo, porque yo oigo decir que hoy en día muchas personas están tan perdidas y que la sociedad no entiende si tú le hablas de persona, de virtud, de tal, que nadie te entiende, entonces hay que inventarse una manera de hablar para que nos entiendan. ¿Qué piensa usted de eso? Pues es un asunto nada sencillo, para mí al menos. Vamos, creo que es, o sea, es bastante obvio que vamos, es un elemento esencial de la no sé, la pedagogía, ¿verdad? Tienes que intentar hacerte entender, si quieres. Hacerte entender, pues tienes que tener categorías que la gente. Bueno, luego ya, pues el modo de hacer eso, pues
son muy variados y algunos mejores que otros. Bueno, yo creo que, no sé, lo ideal es intentar divulgar o, digamos, difundir todo eso, pues, claro, sin traicionarlo, digamos, la mayor lealtad que uno pueda, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece, ya digo, que, por ejemplo, pues estos textos de Julián Marías, pues creo que son una cierta divulgación de esos escritos de Aristóteles, pero que realmente están muy bien hechos y realmente sirven. Pero sirven para eso, para meterte en el texto. Creo que si uno quiere ser serio, en último término, eso es ineludible. O sea, aunque es verdad que Aristóteles hoy en día, o sea, ha llovido muchísimo desde que Aristóteles escribió eso. Realmente, pues, forma de hablar. Ya digo que no tanto, hay escritos que son bastante sencillos. Los escritos de lógica a mí me parece que son bastante diáfanos. O sea, y esto de la retórica, de la poética, pues, pero hay otros que tienen un poquito más de dificultad. También por el tema que tratan. Y bien hay de poner las claves así explicadas con lenguaje moderno, poderte meter ahí. Sí, vamos. Es claro que eso hace falta. Bueno, creo que no he dicho nada que no se usted igual o mejor que yo. Pero puede ir en línea a cómo se vive ahora, por ejemplo, porque si ahora, por ejemplo, hablamos de la virtud, yo creo que en nuestros jóvenes la virtud no se entiende. O sea, es un lenguaje que ahora mismo este término de la virtud, incluso experimentado. O sea, yo a mis hijas le digo, para vosotros, ¿qué es la virtud? Mis hijas, yo creo que me explicarían una cosa diferente a lo que explica Aristóteles o a lo que yo entiendo, que a lo mejor puede ir también por ahí. Si ahora en esta sociedad en la que vivimos, porque ya el cristianismo se entiende poco en esta sociedad, pues Aristóteles quizás no sería entendible, o sí con esta situación. No, pero efectivamente, sí, en ese sentido creo que no. O sea, muchas veces hay que retrotraer el uso habitual que se hace de las palabras o de ciertos conceptos a sus orígenes. O sea, hace falta que la gente estudie la etimología de esas palabras y se remonte, digamos, a los sentidos originales para expresar los cuales fueron acuñadas. Y efectivamente, pues, claro, el uso, cosa que es bastante normal, ¿no? Pues en las lenguas vivas, pues el uso implica también un cierto desgaste semántico y la incorporación, pues, de otros sentidos que a veces pueden despistar o ser distintos, pues, del uso originario, ¿no? Fíjense ustedes lo que ha pasado con la palabra matrimonio, ¿no? Bueno, entre lo que llaman algunos ahora matrimonio, sobre todo cuando le ponen el apellido ese de muy inclusivo, igualitario. Pues. Sí, y la institución para la cual se acuñó esa palabra, para mencionar la cual, pues, o sea, haya habido una torsión semántica, pero vamos, absolutamente a martillazos, que le han llegado a significar exactamente lo contrario. La palabra matrimonio es la flexión de dos palabras latinas. Mater, matris, que significa madre, y munere, que es verbo,
significa defender. Ahí viene la palabra munición. Defensa de la maternidad. Es una institución, digamos, en la cual, por decirlo así, la sociedad expresa la necesidad moral de salir al paso en defensa de las mujeres que han asumido o están en disposición de asumir la sobrecarga, el sobrepeso, que a partir de cierto momento ya es bastante evidente, pues de la maternidad. En estricta justicia, la sociedad, que es la principal recipiente del bien, estas señoras hacen la sociedad, es el mayor bien que se le puede hacer, luego los miembros de ella, que también pueden hacer muchísimos servicios de altísima categoría. Pero ese, desde luego, de primerísima. Bueno, pues la sociedad, en estricta justicia, sale al paso frente a la eventualidad de que estas personas se queden tiradas. El caballero que las embarazó. Esto es originalmente lo que significa la palabra maternidad. Es evidente que no puede haber maternidad sin paternidad. Cosas estrictamente complementarias, ¿no? Claro, si usted quiere llamarle matrimonio, otra cosa que es absolutamente contraria a esto, otra palabra, como digo yo, incluso, o sea, acuñe usted una expresión que tenga ecos peyorativos de ningún tipo, ¿no? Pero las palabras significan todo, o casi todo, de eso, digo que darlas a martillazo limpio, pues tal vez acaban por no significar nada o casi nada. Y eso no contribuye para nada a la claridad, que es una cosa que yo aprecio cada vez más.